Programa Más Familias en Acción, video de capacitación para el proceso de verificación escolar. Para realizar el proceso de verificación escolar, debemos ingresar a nuestro navegador de internet y entrar en la página másfamilias.dps.gov.co. En esta página ingresamos el usuario y la contraseña que fueron asignados a su institución educativa. Para realizar el video de capacitación tenemos una página que está en ambiente de capacitación, que es la siguiente: 200.19.110.213, y tenemos un usuario y una contraseña de capacitación. Pero este entorno es el mismo que utilizarán ustedes en la página de Familias en Acción, en la cual se realizan los cumplimientos. Entonces vamos a ingresar a esta página de capacitación con nuestro usuario y nuestra clave. En este caso es cap. Ok. En el momento que ustedes ingresan a la página Más Familias en Acción con su usuario y contraseña, van a ingresar a esta interfaz en la cual se realiza el proceso. Entonces, básicamente el proceso de verificación se realiza de la siguiente manera: se descarga un archivo en el cual están los menores que pertenecen, o los beneficiarios que pertenecen al programa y que estudian en su institución. Y para el descargue de este archivo se realiza en la pestaña Cumplimiento de compromisos, Manejo de archivos, Descarga archivo con beneficiarios por entidades. Damos clic ahí. En esta parte nos muestra el nombre de la institución educativa. En el caso de las instituciones educativas públicas que manejan sedes, nos muestra las sedes en esta pestaña. Debemos realizar la descarga de cada sede. Es decir, si la institución educativa pública es una principal y 5 sedes, debemos descargar 6 archivos para realizar el proceso digamos, de registro de cumplimiento en esos archivos, ¿sí? En este caso, esta es una institución educativa privada, pues no tiene sedes. Entonces simplemente pulsamos en el botón Generar para poder hacer el descargue de ese archivo. Entonces, vamos ahí, buscamos en el lugar donde fue guardado el archivo. En este caso lo voy a copiar en el escritorio. Vamos a borrar esto que tenemos acá. Este es el archivo descargado, es un archivo .zip, está comprimido. Simplemente le damos clic derecho y le damos extraer aquí. Vamos a descomprimirlo. Entonces es un archivo Excel. En este archivo Excel es donde vamos a registrar el cumplimiento de los menores de esa sede, en este caso pues de la principal. Es importante revisar el nombre de este archivo. Entonces vamos a entrar acá al escritorio, donde está guardado el archivo, en el escritorio, para poder visualizar qué dice ese nombre de archivo. Entonces, el primer número que nos aparece es la cantidad de menores que vamos a verificar, en este caso 6 menores. El siguiente número es el código asignado por nuestro sistema a esa entidad educativa, a esa institución educativa o a esa sede. Este número es importante porque cuando nosotros cargamos el archivo al sistema y queremos saber si esos registros ya están cargados, ya sus cumplimientos están cargados, entonces utilizamos este número para poderlo consultar. El siguiente número que nos aparece, 54001, corresponde al departamento y es el código DANE, departamento y municipio. Y los siguientes números corresponden a la fecha en la cual fue descargado este archivo, la fecha y la hora.
25 de julio del 2013, 8:18 de la mañana. Listo. Entonces, ingresamos al archivo y él nos muestra la institución educativa, la sede, ¿sí? Y los menores que vamos a verificar. Como ya nos decía el nombre del archivo, son 6 menores que vamos a verificar. Nos muestra información que puede ser importante para ustedes como institución educativa para de pronto realizar alguna búsqueda en un sistema, que es el número del documento. Bueno, es importante saber que este archivo no deben copiar la información que está acá a otro archivo Excel, por ejemplo, sino que simplemente lo descargan y manejan este mismo archivo. ¿Por qué? Porque es un archivo especial, es un archivo que está protegido en la mayoría de sus campos. Por ejemplo, yo no puedo cambiar acá un nombre, no puedo ingresar un menor. En el momento que lo quiero hacer, que quiero escribir algo, me sale un error, ¿sí? Ni cambiar los que están ahí. Solamente me deja cambiar los campos en los cuales tengo permitido hacer cambios. ¿Cuáles son estos? El grado a modificar, que ya lo voy a explicar. El campo cumplió estos últimos cuatro columnas. Grado a modificar, cumplió, causal de inasistencia y fecha de retiro. En el momento que nosotros descargamos el archivo, vamos a encontrar en el campo cumplió, vamos a encontrarlo de esta manera. En el campo cumplió, como si no hubiera cumplido ninguno, ¿sí? No vamos a encontrar nada en el grado modificar, todo esto está en blanco. Se supone que nosotros debemos diligenciar estos campos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la idea? Que cambiar esta n por una s en el caso de que el menor haya cumplido como mínimo el 80% de las clases durante este periodo que estamos verificando. En este caso del ejemplo estamos diciendo que es el periodo 4, como lo muestra acá, y que estamos verificando del 1 de julio al 31 de agosto, ¿sí? Pero entonces, pues, dependiendo de la verificación en la cual estemos, pues ustedes van a verificar ese periodo que consta de 2 meses. Y es importante tener en cuenta lo que dice acá. Dice, marque, por favor reemplace la n por una s cuando el menor haya asistido como mínimo al 80% de las clases durante el periodo o su ausencia esté debidamente justificada. Pueda que el menor, un ejemplo, haya cumplido con el 70% de asistencia a clases, pero resulta que él tuvo una enfermedad y se ausentó debido a esa enfermedad con su debida constancia, de que estuvo incapacitado algunos días. Entonces eso es una ausencia justificada. Entonces en ese caso, si se cumple el 80%, pues se debe registrar que sí cumplió, como lo dice ahí como lo dice ahí en el mensaje. Entonces, bueno, vamos a suponer que estamos verificando que estos cumplieron. Vamos a suponer que este menor, que está María Fernanda Caro, que está en el grado tercero, resulta que no está en tercero sino está en cuarto. Entonces en este campo nos permite realizar ese cambio para que en la próxima verificación ya venga en el grado que es. Entonces simplemente le escribimos cuarto y ahí está. En el caso de que este menor, por ejemplo Ricardo Solano, no haya cumplido, es importante registrar el causal de su inasistencia. Entonces los causales son 4: inasistencia no justificada, que hayan asistido porque se ha retirado del programa, que es la segunda; que no haya asistido no haya cumplido con el 80% de clases porque hubo deserción; o por muerte. En el caso de retiro o deserción, es obligatorio, por ejemplo retiro, digitar en este campo la fecha en la cual sucedió ese retiro, o en la fecha en la cual el menor dejó de asistir a clase. Entonces lo hacemos con el formato que lo indica acá, año, mes, día. Entonces 2013, un ejemplo, junio 15. Entonces a partir de esa fecha el menor no volvió, entonces lo digitamos en ese campo. Es obligatorio en el caso de retiro y en el caso de deserción. En el caso de muerte, si tenemos la fecha, la escribimos, pero no es obligatorio escribirla. Y en asistencia no justificada, pues no se requiere la fecha. En el caso de que nosotros digitemos que
por ejemplo, esta menor Lina Marcela sí cumplió, ¿cierto? Y le escribamos acá que causal de inexistencia retiro. El sistema toma como una inconsistencia este registro porque estamos diciendo que sí cumplió y le estamos registrando un causal de inasistencia. Tenemos que tener cuidado con eso porque ese menor va a quedar como si no hubiera cumplido y por ende pues no le va a llegar el incentivo monetario. Entonces es importante tener cuidado con esto. Si está la S, obviamente no va a haber ningún causal de inasistencia. Listo, vamos a suponer que todos cumplieron, o si no han cumplido pues lo registramos allí, y una vez registremos el total de los menores pues guardamos este archivo. Entonces le damos guardar, cerramos el archivo y nos vamos a la misma página donde lo descargamos. Ingresamos a la pestaña cumplimiento de compromisos, manejo de archivos, pero ya no le vamos a dar descargar sino cargar. Ya registramos los cumplimientos, ahora lo vamos a cargar esos cumplimientos en el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cargar archivo con cumplimiento por entidades, nos abre este pantallazo, seleccionamos el archivo, en este caso está en el escritorio, doble clic, ahí está el archivo, y le damos cargar. En ese momento pues nos aparece un mensaje que dice el archivo quedó en proceso de validación, revise los resultados posteriormente ingresando con el código de la sede. Este código de la sede del cual habla acá es el código que yo les comentaba al principio, escritorio, que es el código de la sede, en este caso 502677. ¿Dónde consultamos? En este campo, 502677, le damos buscar. En este caso dice que el 25 de julio a las 8:26 quedó en estado pendiente, que es como nos lo muestra acá. En ese mismo minuto pasó a estado de ejecución y en ese mismo minuto también quedó estado finalizado. Acá nos dicen se han procesado 6 registros, cumplimiento 6, incumplimiento 0, inconsistencia 0. En caso de que nosotros hayamos registrado, por ejemplo, 4 cumplimientos, 2 incumplimientos, nos lo debe mostrar ahí. Tenemos que tener en cuenta donde dice inconsistencias. Inconsistencia es en el caso, como les digo, que ustedes, por ejemplo, registren que sí cumplió y le registren un causal de inasistencia. Entonces ahí le muestra que hubo una inconsistencia para que ustedes lo puedan corregir. Este proceso, como le digo, lo deben hacer en el caso de las instituciones públicas, porque las privadas solo tienen digamos, su institución principal, las públicas tienen sus sedes, pues deben hacerlo con cada una de las sedes. O sea que si la institución es la principal más 5 sedes, pues deben descargar 6 archivos y los 6 archivos subirlos al sistema. Cada archivo tiene su código para poder consultar en qué estado están. Es importante que ustedes se cercioren como responsables de registrar los cumplimientos de estos menores, se cercioren que haya quedado un proceso finalizado, que no haya quedado inconsistencias. Para eso el sistema les muestra todo este tipo de información. Listo, vamos a suponer que ustedes registraron 6 cumplimientos, digamos 4 cumplimientos y 2 incumplimientos, ¿sí? Pero ustedes de esos 2 incumplimientos se dieron cuenta que uno de esos menores efectivamente sí cumplió, que ustedes quieren corregir, se equivocaron y quieren corregir. ¿Cómo se hace este proceso para la corrección? Entonces vamos a cumplimiento, manejo de archivos nuevamente y nuevamente descarga de archivos, pero ya no vamos a descargar en el donde muestra registro de cumplimiento, sino anulación de registros. Entonces tenemos que generar un archivo de anulación de registros. Lo generamos. Nos vamos a la ubicación donde quedó guardado. Ese también baja como zip. Vamos a copiarlo acá en el escritorio. Esta también sí lo descomprimimos. ¿Sí? El archivo dice anu. Este fue el archivo que acabo de descomprimir. Anu. Este es registro, este es anulación. ¿Sí? También muestra el código de la sede, lo mismo que muestra la misma información que muestra el otro, la hora. Ingresamos a él. ¿Y él qué nos va a mostrar? Él nos va a mostrar digamos, nos va a registrar acá los menores a los cuales yo les registré que sí cumplieron. En este caso, como los 6 sí cumplieron, entonces me muestra los 6. En el caso de que hayan cumplido solo 4, pues me va a mostrar
el cumplimiento de esos 4 para yo poderlos anular esos 4. ¿Sí? En el caso de que, del ejemplo que estamos haciendo, que fueron 6, pues me muestra los 6. Entonces, acá yo le voy a decir cuáles de esos 6 deseo anular. Entonces, por ejemplo, usted, si fue la equivocación en uno de los que sea, pues le dice, este menor sí cumplió, desea anularlo, entonces le decimos que sí, ¿cierto? Acá dice, reemplace la n por una s cuando desee reversar el cumplimiento ya registrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que no, que estos dos, en este caso, los 6 cumplieron, ¿verdad? Pero vamos a decirle que Erlis y Vladimir no los deseo reversar porque efectivamente sí cumplieron. Bueno, en este caso, sí, en este caso lo que podemos reversar es que los menores que hayan cumplido. Los menores que hayan cumplido son los que podemos reversar. Si un menor no cumplió y nosotros queremos escribirle que sí cumplió, ya les voy a explicar. En este caso es para reversar los que hayan cumplido. Entonces, simplemente escribimos una n y lo guardamos. Por ejemplo, estos 6 sí cumplieron, vamos a suponer. Y estos últimos 2, resulta que yo le dije que sí cumplieron, pero en realidad no cumplieron. Entonces voy a anular ese registro. Entonces simplemente lo guardo, ¿cierto? Lo guardo y lo cargo como cargué el primer archivo. Lo cargo acá, manejo de archivos, cargar, ¿cierto? Seleccionamos el archivo de anulación y le damos cargar. Vamos a consultar cuál es el 2677, en qué proceso está. Dice, se han procesado 6 registros, cumplimientos 4, cumplimientos anulados 0, inconsistencias 4. Bueno, el proceso que debe hacer para hacer las correcciones es ese. Si queremos anular el cumplimiento de menores que ya hayamos dicho que sí cumplieron. En el caso de que queramos lo contrario, que hayamos dicho que no hayan cumplido y sí cumplieron, simplemente es hacer esto. Nos vamos al mismo archivo que habíamos descargado, ¿sí? Donde dijimos que todos habían cumplido, suponiendo que hayamos dicho que estos dos no y queremos decir que sí. Entonces simplemente le damos que sí y cargamos ese archivo. Cargamos ese archivo y ese cumplimiento va a subir. Esa es la forma como se realiza la verificación. Cualquier duda, sin embargo, ustedes tienen nuestros números. Nosotros podemos dar soporte vía telefónica o en llegado caso, hacemos la visita a su institución educativa. Entonces, eso es todo.